Bueno, mi nombre es Alejandro Vilca, soy diputado provincial por el Frente de Izquierda en la provincia de Jujuy, trabajador de la recolección de residuos en la ciudad de San Salvador de Jujuy. Estamos haciendo este video, me marco de una situación especial, en el marco de la pandemia y sobre todo sobre una crisis económica en la cual hoy están pagando las consecuencias miles de trabajadores en todo el país. Esto en un acuerdo con la UIA, la burguesía sindical de la CGT y también hablado por el gobierno nacional y por muchos gobernadores. Un poco transmitirle una experiencia que tuvimos acá en la provincia de Jujuy, como quizá muchos otros trabajadores a nivel nacional, allá por el 2003, 2005, en el cual, en mi caso, es parte de una experiencia de vida, pero también de lucha, ¿no?, que tuvimos con muchos trabajadores municipales, trabajadores precarizados en la provincia de Jujuy. Obviamente eran diferentes las condiciones, veníamos del 2001, una crisis terrible a nivel nacional, después un poco se recompone la situación nacional, la situación de los trabajadores, pero la precarización en la provincia de Jujuy era bastante terrible, ¿no? Nosotros contábamos que había cerca de 16 o 20 formas de precarización en toda la administración pública. En mi caso, yo trabajaba en la municipalidad de San Salvador de Jujuy, precarizado, con una pasantía. En el 2003 asume un nuevo intendente en la ciudad, era del PJ, y como ocurre siempre, ¿no?, empiezan los despidos, sobre todo a los precarizados. Junto con otros trabajadores de las oficinas que trabajaban junto a la mía, yo era administrativo, empezamos a ver qué podíamos hacer, porque bueno, era preocupante, ¿no? Muchos tenemos familias, era difícil, ¿no?, una angustia, decir si no sabías si ibas a estar al otro día o te iba a llegar la notificación. Bueno, lo que nosotros hicimos es tratar de conectarnos con otros trabajadores en estas condiciones. Nosotros, me acuerdo, con otro compañero, como manejamos muchos datos del municipio, pusimos claves a todas las máquinas para evitar eso, ganar tiempo para que... Hicimos una reunión casi clandestina a los ojos de los directores, porque si vos te llegan a descubrir, te pueden echar. Entre eso, digamos, tuvimos también la experiencia de que en esos momentos también la lucha de los trabajadores estatales de planta permanente hacían huelga, ¿no? Y el sindicato venía oficina por oficina, dependencia por dependencia, a llamar a que adhieran al paro, pero solamente podían adherir los de planta permanente. Ellos nos decían, no, ustedes son precarizados, ustedes tienen que trabajar. Bueno, hicimos una primera convocatoria en la puerta de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy para ir a reclamar que algún funcionario nos atienda para poder plantearle estos reclamos y evitar los despidos, ¿no? Lamentablemente no nos atendió nadie. Ahí fue la primera discusión que tuvimos de organización. Si no nos organizamos, si no peleamos para todos, era imposible una salida individual. Entonces nos tenemos que organizar decididamente y para eso tenemos que reclamar algo tan esencial que era igual trabajo, igual salario. Esa fue otra de las discusiones ideológicas que habíamos tenido en esa primera asamblea. Y después la otra era que todo se decide en asamblea. Todo se decide en asamblea y que íbamos a conformar delegados. Marchamos un conjunto de trabajadores, cerca de 100 trabajadores, a la puerta del sindicato a exigirle de que nos reconozca y que peleemos en común. Y nuestra exigencia era de que nos afilien. El sindicato, bueno, no lo aceptó, pero sí aceptó en reconocernos como parte, digamos, de nuestras reivindicaciones, para que ellos se la trasladen a la patronal. Recuerdo haber hecho una asamblea en el sindicato con más de 800 trabajadores precarizados en todo el municipio, ¿no? Teníamos listados, padrones, donde nosotros le planteamos al sindicato que nosotros nos íbamos a organizar en cuerpo delegado. Incluso la revocabilidad era importante, ¿no?, porque todavía esta discusión de discutir individualmente con el director era algo que teníamos que saldarla. Y bueno, había muchos delegados que decían, no, nosotros vamos a arreglar particularmente. Bueno, esto se revocó a varios delegados, habían asambleas, entonces bueno, se definía ahí cuáles eran los planes de lucha, porque el criterio que nosotros siempre decíamos tiene que ser por lucha, los compañeros que más luchan tienen que entrar primero. El sindicato nos llevó a una discusión
de sorteo, en el cual obviamente quedamos afuera muchos compañeros que éramos dirigentes, ¿no? El reclamo del trabajo en negro era algo tan amplio que superaba al municipio. En ese proceso conocimos a muchos trabajadores de la salud, de la educación, de otras áreas que también querían organizarse, pero todavía nosotros tenemos una lógica bastante, si se quiere, corporativa del sector, pero bueno, ya el sindicato nos planteó que era un límite y que bueno, que nosotros veamos qué íbamos a hacer. Nosotros le dijimos, bueno, que vamos a seguir luchando. Nosotros hicimos después una convocatoria ya más amplia, ¿no? Conociendo a algunos delegados de otros sectores, una asamblea masiva de todos los trabajadores en negro en la vieja estación. La verdad que fueron muchísimos, éramos cerca de 500, 600 trabajadores de diferentes áreas, donde planteamos la necesidad de organizarnos para pelear contra la precarización laboral, para que nos reconozcan como trabajadores estatales por derechos, digamos, condiciones laborales, pero también por el pase a planta permanente. Bueno, esto fue histórico, porque de ahí, a medida que pasaban los días, se iban sumando cada vez más gente. También se dio ahí otro debate, ¿no? Santillán nos propuso de organizar una ONG o una tipo multisectorial. Nosotros les planteamos que nosotros íbamos a proponer de que se organicen en delegado de base y le planteamos, ¿no?, que el mejor nombre y la organización tenía que ser una coordinadora provincial de delegado de base. Cada vez que el Frente de Gremios Estatales hacía plenarios de delegados de trabajadores de planta, nosotros íbamos con una delegación y le caíamos y pedíamos la palabra para que dentro de esos reclamos, que eran muchas veces salariales y corporativos, se incorpore la unidad de los trabajadores y el pase a planta permanente de los trabajadores precarizados para terminar con esta división. Nuestra organización aún así se extendió a toda la provincia, ¿no? Llegamos con la coordinadora de trabajadores negros, que la verdad que fue casi como un sindicato de los precarizados en la provincia de Jujuy. Como el método era la asamblea y que todo se definía por asamblea de sector, cuerpo delegado, había libertad de tendencia, entonces se seguía con el método de democracia directa. Yo fui militante de izquierda, trotskista, así que bueno, nosotros participamos también y tuvimos gran influencia también con nuestras ideas. Yo creo que el punto máximo fue aquella vez que hicimos una acampe y corte de ruta. Esto fue durante el gobierno de Eduardo Fellner acá en la provincia de Jujuy y el gobierno de Néstor Kirchner. Y bueno, vio que era tan duro, entonces nos sacó una reunión a la coordinadora de trabajadores negros, en la cual nos acompañó Santillán en el aeropuerto de la provincia de Jujuy, donde bueno, nos entrevistamos con Néstor Kirchner, Eduardo Fellner. Ellos ahí accedieron a dar una planta transitoria para todos los trabajadores negros. Recuerdo que eran cerca de 1.500, no recuerdo muy bien la cifra, pero que abarcaba un plan que incluía una capacitación y después el pase a planta permanente. Una conquista para todos los trabajadores de la administración pública. En mi caso, y junto con muchos trabajadores municipales que habíamos sido la vanguardia de ese proceso, fuimos enviados a la recolección de residuos, un poco como castigo, ¿no? Porque bueno, yo estaba en un sector administrativo y bueno, junto con el sindicato dijeron no, todo ese sector que tanto jodía a la recolección. Sin embargo, la experiencia de la coordinadora de trabajadores negros, desde su nombre, desde su método de democracia directa y el puño en alto de muchos trabajadores que en ese momento habíamos sido ocultos, desconocidos, olvidados por este gobierno, por muchos sindicatos, pero que en la calle y con nuestra organización y nuestras reivindicaciones hicimos conocer nuestros reclamos. Fue la verdad que gratificante haber sido parte de ese proceso, ¿no? Que la verdad que fue un proceso tan extendido que marcó también una lucha que fue bastante diferente, pero puso sobre el tapete la precarización laboral, que lamentablemente hasta hoy continúa, pero que fue una experiencia muy importante para muchos trabajadores y que marcó mi historia personal como la de muchos trabajadores precarizados que participamos de aquel proceso. Así que bueno, espero que sirva esta pequeña reflexión, esta pequeña experiencia que tuvimos para muchos trabajadores que por ahí quieren organizarse, para muchos jóvenes que hoy la verdad que la están pasando bastante mal en estos momentos de crisis y en estos momentos de pandemia donde los trabajadores vivimos las consecuencias de que las patronales quieren descargar la crisis sobre la espalda de los trabajadores. Por eso es necesario luchar y que esta experiencia les sirva.